Hola y bienvenido una vez más al canal. Hoy quiero hablaros sobre algo que he descubierto hace relativamente poco, ahora un par de meses o así, y es que hablando con mi psicóloga sobre la introversión, estábamos hablando sobre los porcentajes y tal, y entonces me dio mucha curiosidad saber qué diferenciaba a unos introvertidos de otros. Entonces me puse a investigar y encontré que más que la diferencia de porcentajes es que hay tipos de introvertidos. Es por eso que hay gente en algunos vídeos que tengo de introversión que me dicen que ellos no se sienten identificados con lo que estoy diciendo o que ellos son introvertidos y que no son así. Y es porque no es que yo no sea introvertida o que ellos no sean introvertidos, sino que cada uno tiene más porcentaje en un tipo de introversión. Bien, ya os hablé en otro vídeo, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí, que hay un psicólogo y psiquiatra que se llama Carl Jung, que fue quien popularizó los conceptos de introversión y extraversión, como él lo llama. Según él, el concepto de introversión es el de aquellas personas que sacan la energía del interior. Pero con el paso de los años, varios psiquiatras y psicólogos estudiaron esto y pusieron en duda que esa descripción del concepto de introversión pudiera ser aplicada en todas las dimensiones de esa personalidad. Así que comenzaron a plantear otros factores con los que medir la introversión. De ahí nacieron los 5 grandes, que son los 5 factores principales de la personalidad, en la que están la extraversión, el neuroticismo, la amabilidad, la escrupulosidad y el intelecto o imaginación. Y se presentaba a la introversión como lo contrario de la extraversión. El problema es que esto seguía sin definir a todos los introvertidos y no acababa de ajustarse bien a los parámetros para medir esta introversión. Un día apareció un psicólogo llamado Jonathan Chick que, influenciado por el trabajo de Carl Jung, asesoró a Jennifer Odessa Grimes en su tesis final en la que definía los 4 tipos de introvertido. Estos son el social, el introspectivo o pensante, el ansioso y el reservado. En inglés, los 4 forman el acrónimo STAR, estrella. En estos parámetros es posible tener una puntuación un poco de cada o tener más de uno y menos de otro, pero no es todo o nada. Los introvertidos sociales son personas que pueden ir a fiestas, a eventos, estar rodeados de gente, pero tienden a cansarse rápido. Por eso que prefieren grupos pequeños o quedar con una persona. Además son personas que cuando quedan con su grupo cercano de amigos son muy extrovertidos, entonces muchas veces hay gente que los ve actuar dentro de gente desconocida, que les ve actuar dentro de su propio grupo y piensan que son extrovertidos. Esto quiere decir que si eres introvertido y sales de fiesta, no pasa nada, no es incompatible. Simplemente significa que es posible que en algún momento determinado te sientas abrumado o quieras descansar de todo el barullo o simplemente quieres estar un rato solo y te alejas y ya está. No quiere decir que por ir a una fiesta o por estar con un grupo grande de gente no seas introvertido. Los introvertidos introspectivos o pensantes son personas que están muy en su mundo interior, tienen un mundo interior muy rico, muy imaginativo, suelen soñar despiertos y les gusta mucho estar en contacto constante con sus sentimientos, con sus pensamientos y son muy autorreflexivos. Es posible que haya gente que tenga dificultad en conectar con estas personas porque los procesos de pensamiento que tienen son algo complejos y es posible que en la cabeza de esa persona ya haya habido un montón de movimiento y al tener que explicarlo hacia afuera es más complicado. Entonces es posible que no acabe de haber un entendimiento con esa persona. No les importa no socializar porque se sienten bien consigo mismos, están tranquilos en su soledad. No quiere decir que no socialicen, por supuesto, ya hemos dicho que se puede tener un poco de cada. Puede haber momentos en los que quieres estar tú solo en tu mundo interior y momentos en los que quieres salir fuera, pero no les importa no socializar porque no se encuentran a disgusto con ellos mismos. Los introvertidos ansiosos son personas que puede ser que quieran socializar, pero que
tengan inseguridad o se sientan incómodos o cohibidos en grupos de personas. Son personas que tienden a rumiar mucho las cosas, a pensar en si han hecho esto bien, si han hecho esto mal, si podría haber salido de otra manera, qué va a pasar mañana, como que tienden a analizarlo todo mucho. Hay que diferenciar entre ser un introvertido ansioso y tener un trastorno de ansiedad, no es lo mismo. Esto último ocurre en casos extremos en los que no se tiene un control sobre la situación y en los que se tiene síntomas, los que se puede tener síntomas físicos como temblar, que el corazón te vaya a mil, sudar, y el trastorno de ansiedad puede ocurrirle tanto a un introvertido como a un extrovertido como a un ambivertido. No tiene una personalidad fija. Por último, tenemos los introvertidos reservados o restringidos, que son personas que son tranquilas, piensan mucho las cosas antes de hacerlas, piensan lo que van a decir antes de decirlo, se hacen un plan en su día, en lo que van a hacer, y van todo muy poco a poco. No son impulsivos, intentan averiguar antes de tomar una decisión, intentan investigar, comprobar todas las variantes antes de tomar una decisión, tienen paciencia y reúnen todas las piezas para asegurarse el camino, no les gustan los cambios y se sienten más cómodos estando en situaciones o en sitios tranquilos, que no haya mucho movimiento en el ambiente. Son personas que les puede costar levantarse por la mañana, pero no por pereza, sino porque les gusta abrir los ojos, pensar en lo que van a hacer en el día, tomárselo con calma. Todo esto que os he contado, os voy a dejar la bibliografía de los sitios donde lo he encontrado en la cajita de descripción para que podáis, pues si queréis investigar un poquito más o algo así. Estas son las investigaciones que yo he hecho porque me interesaba y pensé, pues mira, voy a hacer un vídeo con esto que he encontrado porque no sé, me parecía importante que igual pues supierais un poco. Si queréis ampliar más, pues tenéis todo internet y todas las enciclopedias del mundo para mirarlo. También si queréis ver qué tipo de introvertidos sois o qué puntuación tenéis en cada uno, hay una de las páginas que os la marcaré abajo que hacen como una especie de test en la que podéis ver las puntuaciones de cada uno. No sé qué veracidad tiene el test, no tengo ni idea, no me hago responsable tampoco, porque yo es algo que he encontrado y que me ha dado curiosidad, entonces lo he hecho, pero no sé si es algo que utilizan los psicólogos, si no, es simplemente como herramienta para ver qué ocurre. Pero por si os apetece echarle un ojo, pues ahí os lo dejo. Y creo que es importante también recordar que los test no deben... Cualquier tipo de test no debe ser limitante, sino más bien una herramienta para autoconocimiento, para guiarte y no estancarte o limitarte en yo soy esto y solo puedo hacer esto. No, para mí los test deben ser algo, pues una herramienta más que me haga conocerme a mí misma y desde qué punto salgo, como si fuera el principio de la carrera en el que estás preparándote para salir a correr. Pues para mí los test son eso, son el estar segura en el sitio en el que estoy para poder correr, poder empezar a investigar, a desarrollarme. Entonces no os limitéis por lo que veáis en los test, ni en el de el MTBI, que es el de las 16 personalidades, ni en el enneagrama, nada. Siempre conoced, porque el conocimiento es poder, la información es poder, conoced, pero no os limitéis a eso. Y esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis descubierto algo nuevo. Es bueno siempre irse a dormir sabiendo algo nuevo cada día. Y nada, espero que si os ha interesado echéis más un vistazo, investiguéis un poco más, porque creo que es un tema muy muy interesante, porque además hay muchísimo debate entre psicólogos y tal, y entonces creo que es algo interesante para leer y simplemente para conocer. Que está bien conocer y está bien investigar y descubrir, y es algo súper guay porque tenemos internet y podemos saberlo prácticamente todo. Así que os invito a investigar, os invito a descubrir, ya no solo de esto, sino de todo. Y nada, espero que nos veamos en el siguiente vídeo.